Somos un organismo cimentado en la alianza estratégica del sector privado, academia y gobierno. El Centro de Innovación y Gestión Ambiental, SIGA, se ha consolidado como un organismo sin fines de lucro que busca la gestión estratégica del desarrollo. Desde su actual alianza con la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, el SIGA ha propuesto argumentos sustentables en academia y gobierno para que las empresas desarrollen sus actividades con mayor estrategia y gestión ambiental. En la región de las Californias, los temas ambientales trascienden fronteras, y es por eso que en el Centro de Innovación y Gestión Ambiental se trabaja en el marco del desarrollo sustentable y en temas de producción y consumo limpio, todo desde la perspectiva de que la economía y la ecología van más allá del discurso. En el SIGA trabajamos por la construcción de la opinión pública y valor de relevancia política en temas ambientales para lograr impacto en las decisiones gubernamentales y el sector privado, siempre con la visión de la innovación y la gestión ambiental. La Canaco, la Cámara de Comercio de Tijuana y el SIGA ofrecemos desde acá, desde la frontera Baja California, California, para hablar, para pensar, para discutir sobre el desarrollo sustentable. Aquí platicamos de biodiversidad, de economía circular, de participación social, de las regulaciones, y lo hacemos desde diferentes ópticas, de diferentes profesiones, en un intento de armar este complejo rompecabezas del desarrollo sustentable. Este desarrollo sustentable que en la narrativa, en el discurso, es muy fácil coincidir y aplaudir y estar de acuerdo, pero en la realidad, en la operación, en la vida real, no siempre es difícil, no siempre es fácil, perdón. Aquí en la frontera de Baja California y California, en esta megalópolis binacional, esta mancha urbana, una sola mancha urbana desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana. Tal vez aquí podemos vivir unos 25, 30 millones de habitantes. Aquí, por eso, la Canaco de Tijuana está activa, está propositiva para poder dilucidar, para poder repensar esto del desarrollo sustentable. Y desde luego, como Canaco, como Cámara de Comercio, ¿qué rol juegan las empresas en el desarrollo sustentable? ¿Qué rol ha alcanzado la modernidad a las empresas? Todavía estaremos en el, parece ahora viejo, clásico definición de empresa como un ente económico para producir ganancias, utilidades para sus dueños, para sus propietarios, para ser rentables económicamente. Al decir verdad, creo que eso ya queda un poco anacrónico. La modernidad, la exigencia de la sociedad nos hace pensar que en algunos casos, sin duda, producir sigue siendo una cosa muy, muy importante, elemental en las empresas, pero también distribuir, también la distribución. La distribución, desde luego, unos entes para distribuir, genera y distribuye. ¿Qué? Economía, efectivamente, recursos económicos, pero también servicios médicos, también vivienda, también, vamos, todo esto que podría ser, en algunos casos, ¿cómo será? Salario emocional, tal vez salario emocional, preocupados por el bienestar, distribuyen bienestar las empresas, no solo a sus colaboradores, a quien está dentro de la organización, sino en su entorno, porque ¿qué negocio puede ser duradero en un entorno hostil, en un entorno donde los negocios no pueden suceder? Pues no. Y ser duradero significa sustentable. Por eso las empresas que sobrevivan, las empresas que están evolucionando, pequeñas y grandes, gigantes y micros,
están evolucionando hacia preocuparse hacia en qué comunidad se desarrolla su negocio, y ese compromiso lo tienen que mantener no solamente, insisto, en sus colaboradores, sino también en su entorno. Pero déjenme decirles que para hablar con propiedad, para hablar bien del tema, para abundar en este tema, le hemos pedido a una amiga muy joven de Irapuato. Le hemos pedido a María Guadalupe Hernández que nos ayude a ver la construcción y la responsabilidad. María Guadalupe Hernández tiene algunos años ya siendo la directora del Consejo Coordinador Empresarial en Irapuato. Tiene otras virtudes. Es socia de la empresa integradora informática y de servicios. Es socia de la empresa Antal Gastronomics. Es directora de Relaciones Públicas de la empresa Compañía Cervecera de Guanajuato. Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo. Es licenciada en Derecho. Tiene diplomados en muchos temas. Seguridad ciudadana como política pública, políticas públicas hacia la igualdad de género, responsabilidad social empresarial, derecho ambiental, derecho sustentable, penal, laboral, recursos humanos y desarrollo organizacional. Algunos de los cargos destacados son, ya dijimos, directora del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato. Yo tendría que decir aquí que conozco en el sector empresarial muchos consejos coordinadores empresariales en la ciudad, en los estados diferentes, y no conozco uno con la capacidad operativa y constancia que tiene el de Irapuato. Tal vez porque efectivamente María Guadalupe Hernández tiene, pues creo como 20 años, siendo la directora del Consejo Coordinador Empresarial. Ha sido también presidenta del Comité de Ciudades Hermanas de Irapuato, Guanajuato, presidente de la región Occidente del famosísimo Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Esta base social organizada, la mejor base social organizada en el país, que ha tenido una dependencia, que ha tenido la Semarnat. Ya no existen esos CCDS gracias a la administración federal pasada y al secretario Rafael Paquiano. Pero, de todos modos, por más de 20 años, los consejos coordinadores empresariales en el país representaron a la sociedad, fueron la base social de la Semarnat, y María Guadalupe fue presidenta de su región por algunos años. Creo que le voy a dejar aquí porque si no, no voy a terminar con su largo currículum. Y mejor vamos a escucharla. María Guadalupe, gracias por acompañarnos, gracias por participar en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, y el micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias, José Carmelo. Muchas gracias. Gracias por la invitación para estar hoy aquí platicando con ustedes. Veo caras conocidas hasta por nombre ahorita en las pantallas, a Jessica, Salvador, a varias personas que estoy viendo por aquí dentro de estas pantallas. Y pues muy agradecida por la invitación para poder platicar con ustedes. ¿Qué es lo que hago yo todos los días con mis empresas y para con mis empresas, como yo le digo? Pero aparte más allá de ese currículum que acaba de leer José Carmelo y que puede faltar o puede oírse muy largo o muy corto, soy amiga de él, amiga de Jessica y amiga de todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, y creo que eso, el platicar entre amigos hace que las cosas fluyan, que las cosas sean más amenas, que las podamos platicar desde la óptica en que cada uno de nosotros nos desempeñamos. Yo aprendí muchísimo de todos los consejeros que me tocó coordinar en aquellas épocas del Consejo de Desarrollo Sustentable, y que, como bien lo comentaba José Carmelo, era una base para crear estructuras de cómo deberíamos de participar los ciudadanos de una manera propositiva, concreta,
y que fuera enfocada a modificar políticas públicas, ¿no? Y creo que cuando el ciudadano participa de esa manera, a mí me dejó una gran enseñanza y eso lo sigo replicando en todos los consejos en los que yo participo. Teníamos una frase, no sé si José Carmelo se recuerde, que decía que en boca cerrada no entraba comisiones. Y entonces, pues bueno, a todos los lugares a los que tienen a bien invitarme, pues siempre llego con alguna propuesta, con algún trabajo, con alguna idea, porque lo que necesitamos como sociedad es participar de manera propositiva. Y aquí en el Consejo Coordinador tenemos una frase que decimos: dime qué criticas, qué propones y a qué te comprometes, porque también lo veíamos que era muy fácil o es muy fácil criticar, es muy fácil de echarle la culpa a todo mundo, decir yo soy una empresa micro, pequeña y mediana, yo no sé yo por qué tengo que colaborar más, yo no contamino. Cuando hablamos de responsabilidad social decimos, no, pues yo soy chiquitito, yo por qué lo voy a hacer, eso que lo hagan las grandes empresas. Y bueno, cuando me invitó José Carmelo a poder platicar con ustedes acá y que el tema lo denominamos la responsabilidad social ambiental, sí es negocio, yo lo veo desde esa perspectiva de que sí es negocio si la sabemos llevar. Por supuesto que como toda empresa que quiere innovar, que quiere trabajar, pues bueno, tiene que invertir en un inicio, pero luego, si lo sabemos hacer, pero sobre todo si lo medimos, esto es cuando encontramos de que sí es negocio, ¿no? Porque mucha gente dice, pues nomás invierto, pero si no mides, si no logras tú tener unos objetivos alcanzables, si no los estás midiendo, pues obviamente no vamos a saber si esto es negocio y únicamente lo estamos viendo como una inversión. Y si me permiten, bueno, pues preparé una presentación que más allá de lo que pudiera ser platicar eh, a, a fondo de muchos detalles, quisiera comentar lo que nosotros hemos venido haciendo y bueno, agradecer esta imagen tan bonita que me hicieron, muchas gracias. Cuando se las presenté acá a mi equipo de comunicación, les dije, así quiero que me hagan las presentaciones, las imágenes, cuando quieran que yo dé conferencias. Pues muchísimas gracias. Y bueno, aquí es donde empezamos nosotros a platicar sobre la responsabilidad social ambiental, que sí es negocio. Y dividí la presentación, son poquitas diapositivas, porque soy obediente a mi presidente José Carmelo y me dijo que tenía poquitos minutos y luego algunos minutos de plática. Entonces, si me lo permiten, yo dividí la presentación como en dos partes: lo que es la responsabilidad social empresarial y lo que es la responsabilidad social ambiental. Y que cuando conjuntamos estas dos, realmente vemos que sí es negocio, ¿no? Sí es negocio cuando empezamos a trabajar con ello. Y voy a hablar varias cosas de lo que es responsabilidad social empresarial que van dirigidas a ese logotipo que ven ustedes ahí de empresa socialmente responsable. Porque bueno, dentro de las actividades que hacemos aquí en el Consejo es que somos el aliado regional para los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán, para el Centro Mexicano para la Filantropía, para el tema de empresa socialmente responsable. Entonces, por eso también ahí ven algunos otros logotipos. Y bueno, con esto, cuando nosotros hablamos de lo que es la responsabilidad social empresarial, ustedes van a poder encontrar una infinidad de definiciones de mucha gente experta en el tema. Este tema no es un tema nuevo. Mucha gente cree que cuando hablamos de responsabilidad social es de 10 años, 15 años para acá, y no, esta responsabilidad social desde toda la vida la hemos tenido porque siempre ha habido gente que se preocupa y se ocupa por los demás. Pero cuando empezamos a entender que esto tenía que ser como parte de un negocio o que tendría que ser una estrategia de negocio, es cuando nosotros empezamos a generar algunas definiciones y es cuando nosotros decimos que la responsabilidad social empresarial
es aquella contribución al desarrollo humano sostenible, ¿no? Y lo que decía José Carmelo, sostenible es mantenernos, seguir haciendo, abonando a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus colaboradores, hacia las familias, hacia la sociedad en la cual se desempeña y hacia la comunidad en la cual está establecida su empresa. Cuando hablamos de responsabilidad social, ya no nomás es decir, tengo que cuidar bien a mis colaboradores o tengo que cuidar el medio ambiente, sino que tienen que ir de la mano todos estos pilares de la responsabilidad social, y es cuando entonces hablamos de que una empresa puede llegar a ser socialmente responsable, cuando dentro de su política y de su estrategia de negocio abarca a todos estos elementos que ustedes los han de haber escuchado, los famosos stakeholders o los grupos de interés o los grupos de relación. No podemos pensar en una empresa en la cual únicamente se ocupe de sus colaboradores o únicamente se ocupe de atender relaciones con las autoridades o con la comunidad. Siempre tiene que ir como concatenando todos estos elementos para que podamos hablar de responsabilidad social, y que esto nos tiene que llevar hacia lograr un bien común, ¿no? Hacia buscar el bien común y mejorar el ambiente donde nosotros nos encontramos. Y bueno, es cuando nosotros decimos que una empresa socialmente responsable tiene o es aquella que su visión, sus políticas, sus manuales, todo su plan de trabajo debe de estar enfocado junto con su toma de decisiones, acciones que beneficien, por supuesto, a su negocio, pero que incidan de manera positiva en su gente, en el medio ambiente y en la comunidad donde opera. No podemos pensar que una empresa es socialmente responsable si cualquiera de estos pilares los deja fuera. ¿Y por qué? Porque si estamos hablando que una empresa socialmente responsable tiene que ser rentable, pues no puede descuidar el medio ambiente, porque entonces vamos a empezar a llegar a tener multas por contaminar. No podemos hablar de que no puede cuidar a su gente, porque entonces vamos a tener demandas laborales, vamos a tener rotación de personal muy constante, y eso obviamente implica a que la productividad disminuye. Eso es inevitable. Con la rotación de personal, esto es inevitable. Y también una empresa socialmente responsable es, para empezar, aquella que cumple con todas las normas y principios a lo que está obligado en su realidad social. En México conocemos que el 95-97% de las empresas son MIPYMES en todo el país. Y eso nos lleva a que de ese 95-97% de MIPYMES que conforman el país, el 70-80% son empresas familiares. Y entonces, lo que una empresa familiar cuando se creó hace 20 o 30 años, pues ya no es lo mismo que como tiene que trabajar en la realidad. Por eso hablamos que una empresa socialmente responsable tiene que irse adecuando a la realidad social, a la económica, a la ambiental. No podemos dejar de lado en que en la historia había muchas empresas que no daban de alta a sus colaboradores en seguro social porque acordaban que mejor les pagaran a ellos su nómina y ellos se averiguaban, ¿no? Y así trabajaron muchos años. Oye, no saques todos esos permisos, que acabo yo conozco a fulanito y no pasa nada. Pero conforme va caminando el tiempo, conforme va caminando la actualidad y que empezamos a internacionalizar nuestros productos, esto empieza a quedar de lado. Esto ya no puede ser posible, y por eso hablamos de una empresa socialmente responsable que tiene que atender todo aquello que la realidad actual está pidiendo, pero que cuidando todos estos elementos, obviamente lo que lo tiene que llevar es a ser muy productiva, ¿no? O sea, no podemos estar pensando en voy a sacar todos mis permisos, voy a pagar, voy a esto, el otro, y ahí me gasto lo que me tenga que gastar. No, hay planeaciones estratégicas, hay planeaciones financieras,
hay que tener objetivos a largo plazo y eso es lo que tenemos que estar cuidando, pero no podemos hablar de que una empresa es socialmente responsable si descuida alguno de estos elementos. Y entonces, esto es lo que implica que todos estos elementos sean parte de sus estándares, de su cultura organizacional, ¿no? No podemos estar hablando de una empresa socialmente responsable que no tiene un código de ética, que no les paga a sus proveedores cuando corresponde, que no cuida a sus proveedores en que le entreguen en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace una empresa socialmente responsable. Y ahí es cuando de repente entra el dilema, bueno, ¿es negocio o no es negocio? ¿No? Porque hasta ahorita, Lupita, pues nos dices puros gastos. Pero cuando empezamos a revisar esto y que empezamos nosotros a cuidar a nuestra gente, simplemente el hecho de no tener una rotación de personal constante, ya dejó de ser un gasto, porque ya no tuve que capacitar a gente nueva, ya no tuve que detener procesos, ya no tuve que pagar algo tan sencillo, un anuncio para solicitar gente, ¿no? Eso parece que no, pero eso es un gasto. Y cuando yo trabajo con las empresas socialmente responsables, de repente me dicen, bueno, licenciada, ¿y qué voy a ganar? Y mi respuesta es, más bien, dime qué dejas de gastar, ¿no? Porque cuando empezamos a tener a esta alineación y la empezamos a tener medida y empezamos a tener muchos cuidados y muchos controles, vamos a ver que todas esas fugas de dinero, de permisos, de gastos chiquitos aparentemente, como en todo, hasta en una casa que el comprar 2 cocas diarias, pues nos lleva un gastito, a que si a lo mejor un día hago agua fresca y me sale más barato, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no contabilizamos esos gastos y es cuando no vemos que hay un beneficio económico. Entonces, cuando una empresa socialmente responsable empieza a medir y empieza a trabajar todo esto, entonces es cuando sí ven que la responsabilidad social es negocio, porque dejan de gastar, dejan de gastar en esos detalles que no estaban medidos y lo que hacen es empezar a invertir, que es diferente, ¿no? Ya no gasto en rotación de personal, invierto en mi talento humano para retenerlo. Y entonces, cuando una empresa lo empieza a ver con esos ojos, es cuando empezamos a ver que una empresa es socialmente responsable. Y sobre todo, pues una empresa socialmente responsable es aquella que responde a principios empresariales que son conocidos por ustedes, ¿no? Empezando por el respeto a la dignidad de la persona. Ya se acabaron aquellos tiempos en los que trabajabas 20 horas y si yo quería te pagaba y si no, no te pagaba. Tenías que ir a cobrar a la caseta de raya. Ahora ya te pago hasta por de manera electrónica, etcétera, etcétera, y empiezo a respetar a mi gente, porque si no mi gente se me va. Y lo vemos, hay gente que se va por 2 pesos a otra empresa, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si no cuidamos, si no respetamos a nuestra gente. Otro de los principios en los que una empresa socialmente responsable debe fundar su actuar es en el máximo compromiso con todo lo que hacen. O sea, cuando nosotros aquí en México decimos, te lo entrego mañana, mañana, ¿qué horas son? Son 24 horas del día. Pero si yo te digo, te lo entrego a las 12, pues a las 12 lo voy a entregar. Pero ¿qué pasa cuando digo, te lo entrego a las 12 y el 10 para las 12 le estoy hablando a mi cliente para decirle que me espere 2 horas más, ¿no? O, mira, pues te lo mando, pero primero necesito un anticipo, cuando eso no estaba en el contrato. O también la gente que va a pagar, pues oye, espérame tantito porque no te voy a pagar en la fecha. O sea, una empresa socialmente responsable empieza a verse como de repente como atosigada, pero eso es al principio, cuando no tenemos estos controles y cuando estábamos acostumbrados a trabajar como lo hacíamos hace 20 años. Y ya ahorita esto pasó. Esto ha ido cambiando y esto también genera otro principio que es el de la confianza. ¿Cuántas veces no nos dicen, oye,
cómprale al señor de la esquina, a lo mejor te da un peso más caro, pero es bien confiable, te lo entrega en tiempo, te lo entrega la calidad que te lo pidió o te lo cotizó. Eso es bien importante y a veces las empresas no cuidamos esa parte. Y entonces es cuando decimos, es que ya se me fue el cliente, es que ya le eché la culpa al trabajador porque no me lo entregó. Lo que pasa es que una empresa socialmente responsable tiene que ser integral. No puede hablar el jefe o el dueño de unas cosas y su gente hablar de otras. Entonces, eso también genera credibilidad en el negocio y obviamente esto nos tiene que llevar a un mejoramiento continuo. Si tengo quejas, las tengo que atender. Si tengo un reclamo, lo tengo que resolver. Si tengo, ¿cuánta gente evita tener canales de denuncia para no recibir denuncias? ¿No? O sea, no es que una empresa esté muy bien, es que no tiene cómo lo denuncien, cómo lo critiquen, cómo lo cuestionen. Y una empresa socialmente responsable tiene que estar abierta a eso y empezamos a revisarla. Pero qué mejor que le llegue una denuncia y donde le diga, oye, tu colaborador me está pidiendo una mochada y atender el tema y evitar perder un cliente o a lo mejor evitar correr a un colaborador con aquella famosa frase que decíamos que el cliente es primero. Cuando empezamos a hablar de responsabilidad social, no necesariamente el cliente es primero, ni el cliente siempre tiene la razón, porque tenemos que empezar a analizar estas cosas y esas eran frases que ya teníamos acuñadas desde hace muchos años y que cuando empezamos a hablar de responsabilidad social, empezamos a entender que no siempre esas frases tenían toda la verdad, ni tenían todo el sentido que nosotros les dábamos, pero hasta que empezamos a trabajar en ello, empezamos a revisarlas. Y cuando hablamos de aquellas empresas que trabajan la responsabilidad social, pero que aparte participan en el distintivo, que son los datos que yo ahorita les traigo, estas dos láminas, pues podemos ver que el crecimiento de las empresas socialmente responsables con distintivo SR, va creciendo porque al final hay muchas empresas que no le compran a una empresa que no sea empresa socialmente responsable. Y yo les pongo aquí un ejemplo en Guanajuato. Nosotros hacemos un evento que se llama Expo MIPYME Guanajuato y tenemos un encuentro de negocios. El 50% de mis empresas compradoras son empresas que tienen distintivo SR. Y entonces, cuando yo les digo, ¿a quién quieres tener en citas para hacer el encuentro de negocios? Me dicen exclusivamente con empresas que tienen distintivo SR. Entonces yo les pregunto, ¿el ser socialmente responsable es negocio o no es negocio? ¿No? Cuando tenemos cuando nos encontramos con estos detalles, acabo de hablar con una empresa de Aguascalientes y me dice, licenciada, necesito que mi carta del distintivo SR diga, o necesito que me consiga una carta de que tengo el distintivo porque es un requisito indispensable que me está pidiendo Tesla para ser su proveedor. Imagínense si esa empresa logra ser proveedor de Tesla. ¿Es negocio o no es negocio ser empresa socialmente responsable? Y entonces, esto es cuando nos vamos dando cuenta que tampoco el distintivo de empresa socialmente responsable a veces es para todo. ¿Cuántas unidades económicas les gusta que tengamos en el país? Las que quieran. En Guanajuato tenemos cerca de 250,000 unidades económicas y tengo 180 empresas con distintivo. Entonces, las empresas todavía no perciben que el invertir en responsabilidad social es negocio. Muchas piensan que es trabajo, que es gastar, que es poner a una gente que trabaje en el distintivo, que busque este tema de comunidad, que haga reportes, que mida, y la ven como un gasto. Pero cuando me dicen, licenciada, es que otra empresa compradora participé en una licitación
y me dan 10 puntos más si tengo el distintivo, ¿qué hago? Pues espérese a la siguiente convocatoria, ¿no? En el caso particular del distintivo, que el CEMEFI es el que es el dueño de este distintivo, pues saca convocatorias cada año. Entonces, pero es cuando nosotros vemos que las empresas tienen que empezar a entender, y estas gráficas van a ir creciendo. Este distintivo tiene 20 años, pero la responsabilidad social no empezó hace 20 años, empezó hace, no sé, unos 80, 90 años. Pero no le llamábamos así, le llamábamos filantropía. Y entonces por eso es cuando dicen, es que la filantropía es igual que responsabilidad social y lo único que hago es dar donativos. No es cierto. La responsabilidad social va más allá de simplemente sacar un cheque para un donativo y ayudar a una causa. Es atender todos estos puntos que yo les he venido comentando y que si los atendemos, entonces sí es negocio. Entonces sí formamos parte de esa cadena de valor de aquellas empresas que están trabajando en el distintivo. Y vean, el 9.7 de los empleos que se dan en el país los generan las empresas SR. Pudiera ser muy chiquito, pudiera ser muy poquito, el 10%, pero lo que sí les puedo decir es que ese 9.7% son empleos que tienen prestaciones que van mucho más allá de lo que la ley los obliga a las empresas. Porque para que una empresa participe en el distintivo de empresa socialmente responsable, debe de ir más allá de lo que la ley le obliga. Entonces, si hablamos del número de empleos que generamos en el país, pues por lo menos el 10% está ubicado en empresas responsables, en empresas que los están cuidando, en empresas que están cuidando el medio ambiente, en empresas que cuidan la comunidad, que cuidan a su familia. Y empezamos a quitarnos esa idea de que la responsabilidad social es únicamente para las empresas grandototas, como un FEMSA, un CEMEX. Véanlo en esa lámina. Tenemos empresas grandes, un 18%. Micros un 10%, pequeñas, perdón, grandes 18%, micros 35%, pequeñas 28% y medianas 18%. Entonces ya no es un tema de empresas grandes. La responsabilidad social, al igual que la ambiental, como lo voy a comentar en unas diapositivas, no corresponde necesariamente a las empresas grandes, ¿sí? Recordemos que el 97% de las empresas en México somos MIPYMES. Entonces, somos la base de los empleos. A lo mejor hay empresas muy grandes que dan muchos empleos, pero si una empresa grande se va, a lo mejor se va con 2,000 empleos. Pero si se nos quedan todas las chiquitas de 10, de 20, de 30, esas no se van y no se cierran de un día para otro. Se cierran por otras circunstancias, pero a veces hasta por temas políticos o internacionales cierra una empresa grande. Entonces, esto es lo que las empresas deben de empezar a tomar en cuenta para que vean que la responsabilidad social sí es negocio. Y esta diapositiva es cómo la innovación en la responsabilidad social también ha ido avanzando como en todo. Empezábamos hace 20, 25 años hablando del distintivo, que era un tema filantrópico, que era de cumplimiento, que era porque alguien me lo estaba pidiendo. Luego ya empezó a verse como que ya forma parte de mi reputación el tener un distintivo, es mi imagen, debo de tener implementada la responsabilidad social para lograr mejores procesos, para irlo generando como un patrón de innovación y de mejora continua, y eso les va a permitir medirse. Ahí es cuando entramos y decimos que la responsabilidad social les va a ayudar a encontrar esas áreas de oportunidad de dónde están desperdiciando recursos materiales, económicos y humanos que no se estaban dando cuenta y que los están dejando ir y que eso sí es un gasto, más que invertirle en responsabilidad social. Y obviamente todo va en relación al tamaño de las empresas, ¿no? Tenemos que lograr esa madurez en las empresas de acuerdo a nuestro tamaño de la empresa. Para una empresa micro, pues a veces el dueño, la esposa y los hijos son la empresa.
hay que irlos enseñando, pero también tenemos que ir generando ese valor con nuestros colaboradores, el tipo de industria, los años que venimos trabajando en responsabilidad social, porque yo cuando platico con las empresas y que les digo, oye, haces esto, haces lo otro de lo que es responsabilidad social, tienen años haciéndolo, simplemente no lo documentan. Y eso yo les aseguro que todos los que están escuchando esta plática lo saben. Hago 10,000 cosas, pero no lo documento, ¿no? Y entonces, lo que no lo tienen documentado, pues no lo pueden medir y por lo tanto no pueden decir si les está trayendo un beneficio o un perjuicio. La otra parte de una empresa socialmente responsable es cuidar a su talento y eso los va a llevar a ver cómo una empresa, si mantienen a su gente, si la capacitan, si la desarrollan, les conviene más y les hace gastar menos en estar capacitando siempre a personas nuevas, ¿no? Y obviamente el tema de recursos, hay que ver dónde voy a focalizar mis recursos. Una empresa, a lo mejor algunos de los que están escuchando acá, si yo les preguntara a quién y a quién le dan donativos, va a ser de la A a la Z. Y yo les digo, ¿y qué beneficio tienen con esos donativos que ustedes dieron? Cuando en responsabilidad social, un donativo debe tener un objetivo muy claro que beneficie a la empresa también. Entonces, todo eso es cuando nosotros hablamos en el distintivo de empresa socialmente responsable, que atendemos muchos criterios y uno de ellos es el tema ambiental. Por eso cuando platicaba con José Carmelo de que la responsabilidad social y la ambiental son negocios, por supuesto que son negocio. Si la empiezo a cuidar, si la empiezo a medir, si, por ejemplo, nosotros en el distintivo, vean, todos estos rubros son los que nosotros les revisamos a una empresa que quiere participar en el distintivo y tenemos un criterio muy claro, que es el ambiental. Y ahí les medimos desde su impacto, la prevención de la contaminación, manejo de residuos, tecnologías limpias, mitigación y adaptación, usos sustentables de los recursos, y de ahí se desprenden muchos indicadores. Entonces, cuando nosotros hablamos de una empresa socialmente responsable, por supuesto que tiene el componente ambiental dentro de su propia evaluación. Y aquí vemos todos los elementos que yo les comentaba. Y por supuesto que no podemos estar alejados de Agenda 2030. Este modelo del distintivo y para todas las empresas tenemos que alinearnos sí o sí a los objetivos de desarrollo. Y hay gente al día de hoy, nos faltan, ¿qué, presidente? 10, 7 años para que lleguemos a Agenda 2030 y todavía hay gente a la que le preguntamos, oye, ¿conoce los objetivos? Y dice, ¿cuáles? ¿En qué me enfoco? ¿En qué me mido? Todavía ni siquiera saben las metas a cuáles se pueden alinear. Y entonces, pues este distintivo también está alineado a esas metas. Y esa es la parte que hablamos de responsabilidad social empresarial. Pero ahora vamos viendo esta parte de responsabilidad ambiental, ¿no? Que también esta responsabilidad ambiental es pues aquella responsabilidad que tienen las empresas de prevenir, evitar y reparar todos aquellos daños medioambientales que su propia actividad genera. Todas las actividades, si no me dejarán mentir, contaminamos de alguna, las actividades económicas, contaminamos de alguna u otra manera. Lo que hay que hacer es prevenirla, cuidar o minimizarla, y si no puedo minimizar al 100%, pues ver cómo lo voy a reparar, ¿no? Y entonces esto nos lleva a que, bueno, en México, y que fue algo de lo que trabajamos en algún momento en el Consejo de Desarrollo Sustentable, era la famosa Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ¿no? Que ha tenido sus cambios y que ha tenido sus bemoles, y que ahí empezamos a ver el pago de servicios ambientales, el pago de remediación, porque a lo mejor hay actividades económicas que no podemos minimizar al 100%, pero sí tenemos que prevenir esto y sobre todo, pues tratar de minimizar esta contaminación. Y esta responsabilidad ambiental la podemos entender como que es el conjunto de mecanismos que las empresas y todos los ciudadanos
tenemos que aplicar a nuestras empresas para minimizar el impacto al medio ambiente. Insisto, a lo mejor no lo podemos evitar, pero sí lo tenemos que minimizar y lo tenemos que prevenir, contribuyendo insisto, a la mejora de nuestra sociedad. E insisto, mucha gente dice, las empresas MIPYMES no contaminamos, que lo paguen las grandes. Y eso no está más alejado de la realidad que otra cosa. O sea, tenemos empresas MIPYMES que contaminan mucho, pero por el hecho de ser chiquitas creen que ellos no tienen obligación de pagar. Entonces, tenemos que cuidar eso y las empresas MIPYMES tienen que hacer acciones a su tamaño, cuidar, no contaminar el agua, reducir el uso de energías, reutilizar productos, reutilizar agua, papel, etcétera. Pero ¿por qué no lo ven como un negocio? Porque no lo miden, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, porque lo he preguntado en mis empresas cuando capacito a las CSR. A ver, ¿has medido cuánto has dejado de gastar por reutilizar las hojas por el segundo lado? Nada más, las reutilizamos. Pero ¿cuánta gente, cuánto dejaron de gastar? Y cuando empezaron a trabajar empresas socialmente responsables, me dijeron, licenciada, ya lo empecé a medir. En 2 meses dejé de gastar 700 pesos, cuando eso costaba el paquete, la caja, y dice, ¿y sabe qué hice? Me fui a desayunar con mis colaboradores. Si se fijan, no se lo ahorró, lo reinvirtió en su gente. Y fue un tema ambiental, porque dejó de gastar papel, ¿no? Pero entonces lo empezamos a medir. El tema de cuidar el agua, de reducir o apágale cuando salgas, hay que medir cuánto estamos dejando de gastar de luz, pero no lo hacemos. Simplemente creemos que, no, es que me dicen que ponga focos ahorradores, que ponga de estas paneles solares, esos son muy caros. Sí, pero ¿cuánto te vas a ahorrar? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no lo hacemos, y en este tema, cuando hablamos de una empresa socialmente responsable, les decimos que tienen que tener un plan, tienen que tener un programa. En el tema ambiental también, ¿no? Tenemos que medir, tenemos que prevenir, tenemos que mitigar, pero si no lo hacemos, si no lo medimos, por eso siempre pensamos que es un gasto y no y por eso siempre decimos, el tema ambiental y la responsabilidad social son un gasto, porque tengo que pagar un distintivo, porque debo de pagar una auditoría, porque debo de pagar. Y cuando tú le dices, ¿y cómo te estás midiendo? ¿Qué estás disminuyendo? ¿Cómo lo estás haciendo? No lo saben decir. Y por eso es cuando decimos que este tema de la responsabilidad ambiental y la social también tiene sus ventajas competitivas, ¿no? Ahorita hay ya muchos, la juventud está empezando a buscar a productos amigables con el medio ambiente, aunque estén más caritos, productos que tengan el distintivo SR, productos que tengan el distintivo de empresa limpia, etcétera, etcétera. Todo esto, pues claro que es negocio, si lo empezamos a ver con esos ojos de negocio, ¿no? Y obviamente tenemos estos impulsores de la sostenibilidad, de ir hablando de riesgos reputacionales, de los inversionistas que tenemos que hacer que entren a trabajar en estos temas. El ambiente nos está moviendo, es un ambiente complejo, volátil, incierto, y si las empresas MIPYMES o grandes no se suben a este barco, pues van a seguir pensando que el tema ambiental y el tema de responsabilidad social es gasto, y no lo ven como que también les puede traer beneficios, no se saben adaptar, no son capaces de evolucionar en cómo tienen que hacer ahora sus negocios. Y esta paradoja que se las dejo aquí, si no se mueven, se quedan atrás. Y si se mueven, se quedan donde estaban. ¿Qué significa? Que tienen que estar pensando siempre para adelante, siempre hacia dónde van, mi competencia,
el de al lado, el de enfrente, el de atrás, porque si no yo me voy a quedar en donde estoy y entonces no voy a evolucionar. Y entonces, cuando la empresa realmente empiece a hablar de responsabilidad ambiental, por supuesto que va a encontrar beneficios, reducción de costos, aumento en su reputación de la marca, atracción de inversionistas, rendimiento económico, va a estimular la innovación, pero siempre y cuando pues la empiece a medir, o sea, no nada más decir ya puse un foco ahorrador y ya quiero ver el resultado, no, es un todo el que tenemos que hablar y tenemos que empezarnos a quitar esas barreras, sobre todo las empresas MIPYMES, de no, yo soy chiquito, yo no contamino, no, pues a mí me faltan recursos, yo no tengo, pues a mí quién me puede ayudar, a mí quién me puede trabajar. Y eso es parte, por ejemplo, de lo que hace Canaco allá con José Carmelo, estar apoyando y capacitando y quitándoles esa incertidumbre y motivándolos e invitándolos a que se capaciten. Eso es una parte importantísima para evitar estas barreras de que yo no puedo, a mí no me alcanza, para mí es un gasto, ¿no? Y aquí les dejé esta diapositiva de una persona, de una asociación de Antioquía, bien chiquitos y bien fáciles los ejercicios de cómo yo puedo empezar a minimizar esos gastos y empezar a tener desde mi casa, desde mi oficina, desde mi campo de acción, responsabilidad ambiental. Y entonces, pues con esto empezamos a ver que deben de estar alineadas la sostenibilidad o la responsabilidad ambiental y la responsabilidad empresarial en mi negocio. Y entonces sí, voy a ver que esto de la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental es negocio. Y termino con esta frase de Bruce Babbitt. Lo que hemos demostrado es que se puede proteger el medio ambiente, utilizarlo sabiamente y hacer crecer la economía y que no hay conflicto entre los dos. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. María Guadalupe, creo que nos dejaste con algunas cosas y tareas como para seguir discutiendo un buen rato. Pero déjame decirte que Salvador Solís, desde Colima, siempre es un placer escucharte, María Guadalupe, agradezco y agradece el seminario desde Colima. Natalia Cruz nos dice, si no me equivoco, y si me equivoco, corríjame por favor, licenciada, FEMSA tiene distintivo ESR ¿y qué pasa con su impacto sobre la explotación de pozos de acuíferos? Eso aún me tiene preocupada. También Tomás Morales nos manda felicitar. Déjame decir que el énfasis que has hecho sobre la contabilidad pareciera una tarea, ¿qué digo? Elemental, y qué curioso que no la hagamos. Qué curioso que cuando a una gente le preguntas, a una empresa, a una entidad, todos somos entes económicos, digamos, ¿no? Individuales, personas físicas o morales o como quieramos. Pero, ¿cómo a alguien le preguntas, oye, ¿y cuánta agua usas? Y uno no tiene mucha precisión, o cuánta basura, residuos generas y no tiene uno, vamos, como que hay una negación a esa cosa que pareciera muy, muy elemental y que aquí nos haces mucho énfasis. ¿Sabes, María Guadalupe? Acá en Baja California, creo que rotación de personal no es una cosa menor, es una variable importantísima en la industria, tal vez porque tenemos muy poco desempleo y entonces una gente se puede mover de una planta a otra con mucha facilidad y entonces acá ves en Tijuana, a veces en los camellones, en los parques industriales, en los jardines, carpas solicitando empleo, ¿no? O ofreciendo empleo, ¿no? O quienes pagan porque trae un amigo a trabajar, ¿no? O sea, hay mucho de eso. También creo que este distintivo SR, y te dejaría unos minutos para que nos ilustres, ha madurado y se ha consolidado con el tiempo. Creo que desafortunadamente en ocasiones no le damos oportunidad a estos etiquetados
que orientan al consumidor, que orientan la preferencia, que están dando una señal de una cadena de valor sana, ¿no? De una cadena de valor sustentable, porque hemos tenido otros programas, ¿eh? El mismo de auditoría ambiental de la Profepa, que ha estado con diferentes matices, se ha sostenido en los años, pero recuerdo para pequeñas el programa de liderazgo ambiental para la competitividad, el PLAC, que me parece, hacía por agrupaciones, por una empresa ancla y hacía esta derrama de revisión de apoyos para que la cadena de valor de proveeduría se tuviera adecuadamente. Creo que nos ha hecho falta esa maduración para que el mercado reconozca ese valor a ese etiquetado como el que tú nos estás presentando ahora. Déjame decirte, aquí tenemos a Sonia Alicia Mora, que nos dice, excelente participación. Creo que si todos pidiéramos a dónde adquirir sus certificaciones, estarían obligarlos a tenerlos. También alguien del público nos pregunta si nuestra constancia de participación en este seminario tiene un costo. No, este seminario es libre, es gratuito y solo necesitan registrarse para recibir a vuelta de correo una constancia de participación cuando es oportuno que está el programa. Con esos comentarios te dejaría, María Vuelve, para que reaccionaras a lo que gustes. Adelante. Muchas gracias, presidente. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios, de verdad. Espero haber dejado una semillita por ahí de lo que estamos trabajando. Muchas gracias, Salvador. Me da mucho gusto verte también. Y efectivamente, Natalia, FEMSA tiene distintivo SR. Por supuesto, como yo lo mencionaba, hay cosas que no se pueden evitar al 100%. Está haciendo mucho trabajo FEMSA. De hecho, ellos hacen sus reportes de sostenibilidad y son públicos y en algunos casos está compensando, ¿sí? Compensa mucho el tema de tiene una... No recuerdo el nombre exacto de cómo se llama, pero ellos están haciendo unas hagan de cuenta como unas fosas para recabar el agua y luego reutilizarlo para algunas cosas. No se puede reutilizar para sus productos, por supuesto, pero es una forma de compensar. Entonces, efectivamente la explotación a los mantos acuíferos, bueno, es un tema delicado porque estamos perforando ya a muchos metros, pero es lo que yo les decía, también una empresa socialmente responsable o una empresa con responsabilidad ambiental, pues no podemos decir que está exenta de tener estos detalles o de contaminar o de generar despido de personal o no son empresas perfectas, pero sí lo que buscamos es que de alguna manera lo compensen o lo puedan, pues ahora sí que, pues sí, compensar con algunas otras cosas, inclusive dentro de sus propias comunidades, ¿no? Y respecto al tema del distintivo, comentarles que, bueno, en nuestro caso, nosotros como aliados regionales promovemos el distintivo de empresa socialmente responsable. Me toca atender Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán. Llegué a ir a Colima, llegué a ir a Nayarit con Alex, estuve con José Carmelo en Canaco también. Y bueno, lo que buscamos es crear un poquito de conciencia en estas empresas y que vean que no es un distintivo para una empresa grande exclusivamente, que maneje estos pilares de calidad de vida que tiene que ver con todos sus colaboradores y sus familias, la parte ética, la parte que va desde un código de ética, sus políticas, sus criterios de compras en proveedores, por ejemplo, y que aquí hablaban, si alguien pidiéramos esos reconocimientos, estaríamos hablando de otra cosa.
pero eso lo pueden hacer las empresas que nosotros le llamamos empresas tractoras o empresas compradoras. Empiecen a pedirles esos distintivos a sus empresas, pero ustedes también ténganlos, ¿no? Yo aquí en Guanajuato, como ustedes saben, somos uno de los estados que tiene una inversión en el tema automotriz muy grande y tenemos el clúster automotriz que me he encontrado con muchas empresas que no quieren el distintivo, pero sí se lo quieren exigir a sus compradores, a sus proveedores. Entonces yo les digo, pues no puede ser candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces, pues hay que empezar a trabajar en este tema y que todos empecemos a trabajar el de conjuntando esfuerzos, ¿no? Y aquí veo que Antonio Pérez está del Colegio Ambientólogos de Aguascalientes. Pues vamos a trabajar. Me faltan empresas en Aguascalientes, he ido para allá, estoy por tener una reunión con la gobernadora para ver el tema de empresa socialmente responsable, como lo tenemos en Guanajuato. Y pues bueno, creo que hay estados en los cuales el tema ambiental va con avances muy importantes. Guanajuato es uno de ellos. Estoy viendo Querétaro también. En Querétaro también tenemos un aliado regional para el distintivo. Y bueno, creo que si todos ponemos nuestro granito de arena, todo esto se puede mejorar. Cada quien desde su trinchera, desde separar la basura, como a lo mejor datos básicos y lo que siempre hemos dicho, separa tu basura desde tu casa, reutiliza, lleva tu bolsa al mandado cuando vayas a hacer tus compras, trata de comprar productos ecológicos. ¿Qué pasa? Sí decimos de repente es caro, sí, pero ¿qué es más caro? Tener el comprar cosas que vamos a tirar de un solo uso, como decíamos, o esperar a que estemos inmersos en la basura, ¿no? No sé si alguien ha hecho el ejercicio, me imagino Salvador, Petrona y varios de los que están acá, el hecho de este tema de cómo puedes manejar el tema de tus mundos en este tema de cambio climático, ¿cuántos mundos necesitarías para seguir viviendo como vives ahorita? Yo hace 5 años necesitaba 8 mundos, no sé ahorita cuántos. Oh, wow. Entonces, pero sí, y ¿de dónde lo sacamos? ¿No? Entonces yo creo que eso es bien importante que lo entendamos y que juntemos a todos los sectores. Yo por eso me encantaba el Consejo Ambiental, el Desarrollo Sustentable, porque juntábamos empresarios, el sector educativo, la organización de la sociedad civil, que yo siempre he dicho, ¿no? Pues los empresarios también somos sociedad civil, pero bueno, era ahí ese tema. Muchas gracias, huella hídrica, ¿no? Entonces, pues Marigolpe, déjame nomás. ahí en esa parte yo comentaría esto. Oh, ya. Ok, déjame pasar nomás para nuestra grabación. Petrona Gómez desde Tabasco nos está saludando. También, como nos citaste antes, Antonio Pérez, muchas felicidades, enhorabuena a la iniciativa del SIGA, Canaco, Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato. Dice su servidor es del Colegio Ambientólogo Estado de Aguascalientes y de la Agrupación de Consultores Ambientales del Norte de México. Desde luego que estamos aquí todos para cooperar. Sonia Alicia dice, definitivamente en Querétaro hay una enorme cultura en el medio ambiente, en las empresas, su gobierno estatal y municipal y sus habitantes. Rocío Olivera dice, excelente exposición, muy clara, salud desde Oaxaca. Petrona nos vuelve a coincidir con nosotros aquí, con Salvador, María Guadalupe y con su servidor. Gracias, Petrona, estamos aquí a tus órdenes. Les diría, finalmente, les diría que a nuestros amigos que nos están escuchando aquí, que este espacio, el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable de la Canaco, desde acá, la Canaco Tijuana y el SIGA, estamos abiertos para escuchar y para que se propongan también como expositores, y acá los queremos escuchar otra vez para reencontrarnos esos
consejos consultivos para el desarrollo sustentable, que fueron durante mucho tiempo un encuentro de muchos sectores, sector empresarial, académico, jóvenes, género, pueblos Social. originarios. Ujú. Realmente era una participación muy, muy rica y abundante. Con eso estamos terminando. Guadalupe, muchas gracias, María Guadalupe, por apoyarnos acá en un saludo para todos. Les recordamos que todos los miércoles es miércoles a las 6 de la tarde en horario de Tijuana, es para platicar sobre el desarrollo sustentable. Los invitamos a que nos acompañen, a que sigan aquí presentes, y desde luego, quien quiera, en la página del Facebook del SIGA podrá encontrar la información para contactarnos, y aceptamos sus propuestas para ser expositores en Desde luego, a nuestros amigos consejeros del desarrollo sustentable de todo el país, aquí los esperamos. El próximo miércoles vamos a hablar de cosas de botánica. Nuestro experto de la UABC, José Delgadillo, nos va a acompañar para hablar sobre el herbario BCNMEX de la UABC. Así que José Delgadillo Rodríguez, nos vamos a encontrar el próximo miércoles aquí. Muchas gracias a todos. Estamos en el seminario permanente para el desarrollo sustentable. Hasta luego. Gracias, María Guadalupe. Muchas gracias a todos. Gusto saludarles. Gracias.